Soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Buenas tardes tengan los amigos, los hermanos que sintonizan Cristiana 91.1 FM y nos ven a través de la red social Facebook por Cristiana Cantaura. Les habla el pastor Alexis González y este es su programa A Través de la Palabra. Quiero disculparme con ustedes porque estamos comenzando un poquitico tarde, pero en Cantaura hay un torrencial aguacero. Está lloviendo desde las 4:40 con mucha fuerza y nos costó llegar incluso a la estación. Pero aquí estamos para la gloria de Dios y de verdad agradecidos con Dios porque hemos tenido mucha receptividad en el programa. Teníamos 6 meses aproximadamente que no salíamos al aire por cuestiones que en este momento no vale la pena mencionar, pero estábamos ocupados en otras cosas. Pero quiero saludar a todas esas personas, a aquellos contactos que nos ven en Venezuela y fuera de Venezuela. Quiero saludar a mi amigo personal, mentor, fue mi primer jefe en la industria petrolera, que está en Miami, Florida, Manuel Bosque. Saludos a ti y a tu familia. Nos sintoniza tu mensaje cuando te comuniqué que salíamos al aire. De verdad lo agradezco. Sentí mucha emoción de tu parte, mucho afecto. Y bueno, Manuel, te saludamos desde acá, desde la ciudad, de la zona centro-sur del estado Anzoátegui, en la República Bolivariana de Venezuela. Aquí estamos vamos a estar hasta las 6:20 porque comenzamos tarde. También tengo mi familia querida, una hija sobrina con mis sobrinos que están, Isormir, Iván, María Daniela e Iván Junior, están en Valladolid, capital de la comunidad de Castilla y León, en España. Dios les bendiga. Allá me escribe ella y me dice, son las 11:12 p.m. En Valladolid, en España. También quiero saludar a un amigo y superior mío, un hombre a quien aprecio mucho. Mis saludos, mi coronel Pedro Delgado. Está en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Está mi coronel con su familia. Un hombre retirado, jubilado, en la honrosa situación de retiro. Y a quien yo aprecio mucho, está allá en la Sierra de la Cruz, en Bolivia. Para usted y su familia, nuestro saludo desde acá, desde la tierra de Pedro María Freite, Cantaura. También queremos saludar, tengo muchos amigos, vamos a comenzar con estos saludos, a mi amigo y compañero del alma, Amaury Moreno. Amaury está en Valencia, estado Carabobo. A mi hermano Ramón Perdomo, en Anaco. A mi coronel y amigo y hermano, a Ramón Hernández. Ramón está en el municipio de Naguanagua del estado Carabobo. Vaya usted, Hernández, para usted y su familia, mi hermano, mi saludo y mi respeto. Mi hermano Osmani Álvarez aquí en Cantaura. A mi amigo, le tengo un gran aprecio al doctor Rona Caraballo en la ciudad, en El Tigrito. A mi hermana Leila Josefina González está en San Felipe de Yaracuy. Por acá tenemos a un gran amigo, por un tiempo compañero de Cerda, por decirlo así, el mayor aviación, piloto Sukhoi, Víctor Ascanio, hermano en la fe. Cuando estábamos allá en el Departamento de Procesados Militares,
era uno de los hermanos que compartía la palabra conmigo. Para todos ustedes y para los amigos y hermanos de Cantaura que, bueno, no nos han escrito, pero sé que muchos me escribieron al transcurso del día de ayer. De verdad, para ustedes mi agradecimiento por sus palabras de afecto, por el programa del martes pasado. El martes pasado hablamos un tema que no les gusta a la gente que le hablen y a muchos no les gusta hablar, que es el pecado. Hablamos del pecado. La palabra pecado, o hay 590 versículos en la Biblia que nos hablan de pecado o del pecado. Y les expliqué el martes pasado que es todo movimiento humano, sea consciente o inconsciente, contrario a la voluntad de Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Hoy vamos a seguir en el tema del pecado, pero viéndolo en otros libros y en otras dispensaciones, pero aclarando en esencia qué es el pecado y las formas en que la humanidad ha pecado y las consecuencias para la humanidad por el pecado. Yo, antes de que sigamos con el estudio de hoy, quiero orar para que sea el Señor, el Espíritu Santo de Dios, que está en cada uno de nosotros, que tenga el control de todo y de todo. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, esta tarde fresca, lluviosa, y por la oportunidad que nos das de llevar el mensaje de tu palabra a la iglesia, a tu cuerpo congregado en las diferentes partes de Cantaura, Anzoátegui, Venezuela y el mundo, Señor. Gracias por los amigos que escuchan, Señor, amigos que oramos a ti para que lleguen a conocerte de verdad y vivir para tu gloria, Señor. Bendice a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan, y toma el control de los equipos, de esta instalación, de Richard Jr. que me acompaña en los controles, y de todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, como les dije, disculpa porque de verdad la lluvia fue fuerte, pero sabrosa. Por ahí escucho comentarios y estoy de acuerdo y leo algunos memes. Es mucho mejor el frío y la lluvia que el calor. Por supuesto que sí. Con frío nos arropamos, pero el calor estaba infernal, de verdad que sí. Bueno, vamos a esperar. Recuerda que nuestro número de contacto es el 0424-864-3096. Repito, el 0424-864-3096. Y también quiero anunciarle a los amigos de Cantaura, amigos u hermanos, que el pastor Alexis da clase de teología los sábados a las 5 de la tarde. Son gratuitas, las estamos dando en nuestro templo ubicado en la avenida José Antonio Anzoátegui, del sector José Antonio Anzoátegui. Si usted quiere recibir clases de teología, enseñanza muy interesantes, muy importantes para el creyente, pues pídale permiso a su pastor, notifíquele, y los amigos de cualquier pensamiento religioso, mariano, mormones, testigos, aquellas personas o amigos que no van a ninguna iglesia, los invito a estudiar a Dios. La teología es la ciencia, teología, ciencia, así como la biología estudia la vida, así como la psicología estudia el psiqui, estudia la mente del hombre, la teología estudia a Dios. ¿Y cómo estudiamos a Dios? A través de las Escrituras. De verdad que los que han estudiado conmigo, por ahí tengo una carta que en su tesis de grado escribió mi hermano Jorge Roberti, el padre, una tremenda expresión de afecto y respeto cuando él presentaba su trabajo de grado en el curso de teología. Saludos, Jorge Roberti, a ti, a tu esposa, a tus hijos y a tus nietos, donde quiera que estén. Pero, queridos amigos, vamos a refrescarnos un poquitico la garganta y comenzamos con el tema de hoy. Seguimos con el tema del pecado, pero para ello voy a leer una cita en Isaías. Voy a irme un momentico al libro de Isaías. En el capítulo 11 de Isaías voy a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. En Isaías capítulo 14, verso 12, dice al 17, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Más
tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos y que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel. Acá es evidente que este pasaje hace referencia a Satanás como príncipe de este mundo. Y él es el autor y consumador, así como nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Satanás es el autor y consumador del pecado, y por todo el tiempo ha estado engañando a la humanidad. A la humanidad, porque él sabe que la caída de Satanás fue por su soberbia y por su rebelión. Y la soberbia lo derribó, la soberbia lo echó de la presencia de Dios Santo, y por supuesto, él ha, desde todos los tiempos de su existencia, como príncipe de este mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso es que mucha gente dice: bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? No, la maldad existe porque hay mucha gente que no tiene a Dios. Y en este mundo quien gobierna, quien rige, es Satanás. Que no era Satanás, él no era Satanás ni era diablo. Estamos hablando de el pecado, la transgresión de la soberbia y la rebelión de Satanás llevó a que Satanás introdujera el pecado en el hombre, que engañara, y siempre está engañando al hombre. Y es por eso que el hombre no se da cuenta, o muchos no han entendido, que están en pecado y la gravedad de estar en pecado. Como lo dije el martes pasado, el pecado no se cuantifica, no se califica, no es porcentual, no se peca más o se peca menos. No hay un pecado más grande, un pecado más pequeño. Cuando hablamos aquí de pecado, que es lo que vamos a hablar hoy, es el pecado original. El pecado original que se originó, disculpe la redundancia, en el Edén. Pero hay muchas cosas que el pueblo de Dios y que los amigos que me están viendo, escuchando, no conocen porque no les han explicado. Y a través de la palabra, como tenemos nuestro logo, en nuestro lema, en nuestra cuña, son estudios compartidos y enriquecedor de la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, hoy siguiendo con el tema del pecado, estamos hablando que la rebelión de este querubín, ¡ay, cómo querubín! Sí, hermoso querubín. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 de Ezequiel, del 13 en adelante, dice así la palabra de Dios: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jasper, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbucio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todo tu camino, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue el pecado de este querubín? Protector. ¿De qué era protector? En el Edén estuvo. En la primera creación él estuvo. Él estuvo en la primera creación. Y la Biblia nos explica, nos enseña a través de la palabra, que cuando Dios terminó la creación en el capítulo 2 de Génesis, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿De quién ellos? Estos seres espirituales que antes que el hombre fuera hecho en el Edén, antes que Adán fuera hecho del barro, este querubín protector de esta creación, ¿verdad?, se rebeló contra Dios e hizo que esos seres espirituales que fueron hechos, esos millares
vamos a leérselo otra vez, esos millares de ejércitos, mira, dice, fueron pues acabados, Génesis capítulo 2, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Seres espirituales. Mire, lo que yo voy a hablarle hoy, quizás muchos cristianos se van a sentir un poco confundidos, pero vamos a irle aclarando a la vez que el estudio se vaya desarrollando. Y hay muchos amigos que les va a encantar esto, les va a encantar este estudio. Yo siempre tenía cierto, no temor, sino prudencia de llevar los estudios en este canal, como los he estado llevando en mis clases de teología o en la escuela bíblica dominical. Y yo le digo a los hermanos en la iglesia que yo no subestimo a nadie, así como Dios se ha revelado a mí en su palabra y con las cosas que Él ha hecho y con las cosas que estos seres han hecho, no puedo subestimar a los hombres y mujeres que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo no voy a hablarles hoy de extraterrestres ni de marcianos, aunque sí vamos a hablar de ellos, pero no hablar de marcianos, ni de nubecinos, ni de... No. Vamos a hablar de seres espirituales y de este querubín, que es la raíz del pecado. La raíz del pecado. Dice la Biblia, comenzando en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, el libro de la creación, escrito por Moisés, 1450 años antes de la cruz. Dice, en el principio era el verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Es decir, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Hay dos narraciones en el Génesis de la creación. La Biblia es muy simbólica y no podemos entenderla o interpretarla los versículos literal, porque se deben entender en contexto. Cuando estudiamos a Dios a través de la palabra, cuando estudiamos teología y nos vamos a los eventos escatológicos, que al final, o nos vamos usando las herramientas que nos da teología, nos damos cuenta que Dios todo lo hace bien y perfecto. La ley fracasó porque en la ecuación estaba el hombre, pero la ley era perfecta, hecha por Dios con su dedo. Ahora, Dios hizo la tierra, y yo quiero hablarles a ustedes de que más adelante vamos a estudiar, más adelante les voy a hablar del cielo, de dónde está el cielo, y vamos a hablar del universo que Dios creó. Porque Richard, tú que estás allá escuchándome, hijo, tú eres profesional como yo, ¿qué egocéntricos seríamos nosotros de pensar que la Tierra, que es el tercer planeta del sistema solar, y que el sistema solar es una minúscula polvo, molécula en nuestra galaxia Vía Láctea, que se estima que tiene más de 300.000 millones de estrellas más grandes que el Sol, que es nuestra estrella madre, la que nos alumbra. Si tiene 300.000 millones de estrellas, debe tener más de 1.000 millones de planetas. Ok. Pero al lado, a 2.5 millones de años luz, está una galaxia similar, elíptica a la nuestra, que se llama Andrómeda. A 2.5 millones de años luz, entendiendo que la velocidad viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esta Andrómeda, que tiene aproximadamente también a 300.000 millones de estrellas. Pero el universo observable está dividido en cúmulos de galaxias, y cada cúmulo tiene miles de millones de galaxias. El universo observable, estamos hablando de 900 millones de años luz para donde miremos con los telescopios más modernos. Ahora bien, si creemos en ese Dios creador de los cielos y la tierra, ¿usted cree que nosotros seremos muy egocéntricos? Somos los únicos que estamos en ese vasto universo. Entonces, ¿para qué Dios hizo algo tan grande? Eso es tema para otro estudio que les tengo preparado. Vamos a hablar del cielo, dónde está el cielo, pero le estoy tirando esa para que se entusiasmen y me escriban, y al WhatsApp, a mi número, el 04248, porque vamos a llevar ese estudio, porque Dios me ha inquietado a que, como le hablo a la iglesia y en las clases, también les hable a ustedes. Hay gente que Dios tiene años hablándole a los hombres
a través de la palabra, pero también a través de la ciencia y a través de las cosas naturales, a través de la ciencia ficción. Dios ha usado mecanismos. Mira, aquí está la profecía total y exclusiva, pero también hay profecías apócrifas que están fuera del canon de la Biblia. De eso vamos a hablar también. Vamos a hablar de Julio Verne, vamos a hablar de Michel de Nostradamus, porque son profecías apócrifas que están allí, que no están en la Biblia, pero Dios hablándole. Mira, Richard, hasta en Los Simpsons han salido cosas que luego han sucedido. Dios ha querido y quiere hablarle al hombre donde quiera que esté, al hombre en el templo, al hombre en la sinagoga, al hombre en la mezquita, al hombre en la montaña, al hombre en el desierto, porque Dios quiere que todos los hombres le conozcan y procedan al arrepentimiento. Entonces yo explicaba así, enseño en la iglesia, y aquí me limitaba porque, bueno, ¿qué van a decir? No importa que digan. La verdad es Cristo y yo tengo que exponerla. Y exponer la verdad en todo su contexto. Hay mucha gente que no ha llegado a Cristo porque Dios se le ha revelado de una manera, pero la religión y la religiosidad les impide, porque limitan a Dios. Limitan a Dios. La iglesia mariana tiene a Cristo muerto en la cruz y a María coronada. Y la iglesia evangélica habla más del infierno y del diablo que de Dios. Y la gente conoce más del infierno y del diablo que de Dios. Y la gente conoce más de María que de Cristo. Pues yo voy a hablarle a través de la palabra. Vamos a ir conociendo. Hoy vamos a conocer de dónde viene el pecado, cómo se originó el pecado, las consecuencias del pecado para la humanidad. Y ya vimos que el príncipe que gobierna este mundo, la tierra, no es Dios, no es Cristo. El Espíritu de Dios está en la iglesia, que está en la tierra, que somos embajadores de Dios en la tierra. Pero un embajador de Venezuela en España no es español. Representa al pueblo, al gobierno de Venezuela en España. Pues yo represento al gobierno de Dios en la tierra. Y toda la iglesia somos embajadores de Dios en la tierra. Ahora bien, hay que hablarle a la gente en estos tiempos con crudeza y con verdad, porque los tiempos se terminan. Estamos en los últimos tiempos de los tiempos. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a ver, no nos ha llegado por acá más mensajes. A los hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Restauración y a todos aquellos, mi saludo, mi respeto, Dios les bendiga. Hoy tengo célula al final de la calle Sucre, allá en el sector de la Capilla. Apenas terminemos, acá vamos para allá. Entonces, les hablé a través de la palabra que la Biblia dice, ¿verdad?, que ¿quién gobierna? Ahora bien, ¿quién dice que Satanás es el príncipe de este mundo? Cristo, Jesucristo. Para ello vamos a estar buscando en el Evangelio según San Juan, habla nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes vean, y cuando yo les explique que Él es el príncipe de este mundo, vamos a ver cómo pecó y cómo hizo pecar a la mujer. A la mujer. Porque Satanás no hizo pecar a Adán, Satanás hizo pecar a Eva. Entonces, en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan es el único evangelio que nos presenta a Cristo como Dios, la deidad. En el San Juan 12:31 dice así, Jesús hablando, y mi Biblia está en rojo. Cuando la Biblia está en rojo es porque Jesús hablando dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí habla, el Señor está hablando, este es el juicio que se refiere a Jesucristo llevando los pecados del creyente, pecados que ha sido juzgado en la persona de Cristo, que fue levantado de la cruz, y el resultado fue muerte para Cristo, justificación para el creyente, quien nunca más está en peligro de perderse. Nunca más está en peligro de perderse. Pero dice Jesús, el juicio de este mundo ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera, hablando de Satanás. Y en el 14:30 dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de Satanás, dice así, 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, ¿quién gobierna la tierra? ¿Quién gobierna este mundo, el cosmos? Porque mundo del griego cosmos es Satanás. Y por último, 16:11 dice la palabra de Dios acá, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás, él se hizo diablo
porque él era un querubín, luzbel, precioso. Mira cómo dice Ezequiel acerca de Helio. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestido. No tiene cacho ni tiene cola, como el diablito Underbú. No tiene cacho. Un ángel precioso. De hecho, queridos hermanos y amigos, cuando Satanás se presenta erguido en el Edén, porque recuerden ustedes, cuando yo les digo a ustedes que el príncipe, quien gobernaba y ya fue juzgado por su pecado, por rebelarse a Dios, por querer ser como Dios, fue el pecado de él. Él introdujo en la humanidad el pecado cuando él tentó a Eva. Recuerden ustedes que antes de Adán y Eva, en el Edén estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ahí estaba ese querubín precioso. Ahí estaba el que después conocemos como Satanás, el mentiroso, el engañador, en criollo, el embustero. Ahora bien, por eso podemos ver que cronológicamente, cuando hablamos de la Biblia, el Edén, la creación de Dios de Adán en el Edén, tiene 6.000 años de creación. Y podemos ver que se han conseguido, Richard, estructuras que tienen más de 6.000 años. ¿Quién las hizo? Bueno, el ejército de él y el príncipe de este mundo. Si usted se pone a ver, cuando hablamos de las estructuras egipcias, las pirámides de Egipto, ¿con qué tecnología pudieron hacer? No había hombre, no había tecnología para construirla. Pero ahora les estoy explicando a ustedes que ya estaba como príncipe él y su ejército en la tierra. Seres espirituales que no son ángeles caídos. Porque si usted quiere ver dónde están los ángeles caídos, vamos al libro de Judas, que lo escribe nuestro hermano Judas, hermano menor como Jacobo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue creado por obra y gracia del Espíritu Santo, pero Judas, hermano de nuestro Señor, hermano de sangre, hijo de María, pero de José, escribe en el versículo 6 de su carta, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, los ángeles creados por Dios, los ángeles como Satanás que estaban, querubines, serafines, fueron guardados en prisiones. Ahora, los demonios, los que conocemos como demonios, que muchos le llaman ángeles caídos, no, ángel caído es Satanás. Pero esos seres espirituales, que fueron los que ayudaron, los que él gobernaba en la tierra, esos seres espirituales y esa fallida operación de Satanás, fue lo que generó que el mismo Dios creara en el Edén, lo apartara a un hombre y luego de ese hombre a una mujer. Cuando el hijo mayor, Caín, mató a su hermano Abel, y Dios lo echa a su presencia, una de las cosas que le dice Caín a Abel: oye, horrenda cosa es echarme de tu presencia, ahora si alguien me encuentra, me matará. Y dice la Escritura que Dios le dice: oye, sí, pondré señal sobre ti para quien te encuentre no te mate. ¿Quién lo iba a encontrar si era Adán, Eva, Caín y Abel? Y Caín mató a Abel. Entonces, ¿quién lo iba a encontrar y matar? Su mamá y su papá no lo iban a matar. La tierra, habían seres espirituales que adoraban ahora llamados Satanás. Y cuando la gente empezó a multiplicarse en la tierra, cuando la gente empezó a llenar la tierra, él buscó que le adoraran, y ahí empezó esa adoración perversa. El dios de los egipcios llamado Ra, un dios que demandaba sacrificios de sangre. Pero el dios de los mayas en Centroamérica, de los aztecas en parte de Norteamérica y en Sudamérica, era un dios parecido que construía pirámides y también pedía sacrificios de sangre. Y a miles de kilómetros unas de estas estructuras de otras. Estructuras antiguas. Se han conseguido, la ciencia ha demostrado, porque Dios es un Dios de ciencia, ha demostrado que se han conseguido momias. Allá en los Alpes suizos consiguieron una momia de 11.000 años. Y Adán tiene 6.000 años de creado. Entonces, pastor, ¿estás diciendo una herejía? No. Le estoy enseñando a la gente que no creamos esa mentira, porque la palabra también ha sido usada por Satanás
para mentir y engañar al hombre. Satanás usó la palabra de Dios para tentar a Cristo después de su bautizo en el desierto. Fue la palabra la que usó Satanás, pero Cristo, que es la palabra, le respondió con la palabra. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, queremos llevar al génesis, a la esencia, a la raíz del pecado, que es la iniquidad. La iniquidad fue esa rebelión por soberbia de un querubín que transformó. Y él corrompió a esa primera creación, a esos miles de ejércitos que Dios había hecho en el capítulo 2, antes de hacer al hombre. Está en la Biblia, váyase usted a la Biblia, no es un invento mío, y la Biblia es la verdad. Entonces podemos ver cómo hace 4.000, 5.000 años, que todavía sin herramientas, construyeron, o 6.000 años, pirámides, estructuras, con bloques que hay grúas que ahorita no los pueden mover. Bueno, porque es un ser que vino de afuera, del cielo, que después le he explicado dónde queda el cielo, a través de la palabra, se los voy a explicar. Yo no voy a sacar nada que no se esté en la Biblia. Y pudo construir eso porque él buscaba adoración. Recuerden ustedes que él corrompió la primera creación y ese fue su pecado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Satanás buscó adoración, quiso ser como Dios, fue echado de la presencia de Dios y él corrompió. Entonces Dios tuvo que reconstruir esa tierra que había sido destrozada por estos seres espirituales. Dios tuvo que llenarla, ordenarla y echar fuera la tiniebla, y después que hizo eso, empezó esta creación como la conocemos a través de la palabra. Hacer todo, acomodar todo y hacer a un hombre en un lugar que cercó, llamado el Edén, pero ahí estaba todavía Satanás. La Biblia nos dice que todavía va al cielo. Cuando Dios estaba allá, dice la Escritura en el libro de Job, que llegaron los ángeles y entre ellos llegó Satanás, los hijos de Dios, y entre ellos llegó Satanás. Y le preguntó a Dios: ¿hasta dónde estás? Y él dijo: de andar en la tierra y rodear por ella. Y habló de Job. Y es donde vino esa situación de prueba para Job por su fidelidad. Bueno, vemos que Satanás llegó allá. Hasta todo esto, hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, murió y entregó su vida por nosotros, ya Satanás fue juzgado y ya no tiene parte. Ya no sube allá y él está como el mentiroso, como el engañador, engañando a la humanidad. Ahora bien, ¿a quién fue la primera persona que engañó Satanás? A Eva. Y el pecado de Eva, queridos hermanos, queridos amigos, fue el mismo pecado de Satanás: querer ser como Dios. En el capítulo 3 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Número 1, ya había pecado Satanás, ya no era el querubín protector de la creación, de la primera creación, sino había pecado y ya no era sino Satanás, el mentiroso, el engañador, diablo. Todos esos son sinónimos: Satanás, diablo, mentiroso, engañador. Ahora bien, por eso él se presenta en el huerto donde está Eva. Pero no pensemos que era la serpiente. Mira, era un ser erguido, precioso, hermoso, con la cual Eva hablaba, pudo hablar. No vemos en una parte que Adán hablará con la serpiente, con el Satanás, sino fue Eva. Y él se llega a la mujer, le dice, y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Ok? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo mismo que le pasó al querubín protector, su arrogancia, su deseo, su anhelo de que ser como Dios, pasó con Eva. Satanás se fue y ella: seré como Dios, seré como Dios. Me imagino, yo a veces me pongo a pensar, y bueno, comió. Y después fue y le llevó a Adán. Solamente ellos dos. Bueno, Adán, si tú no comes de esto, bueno, está frito. No sabemos qué argumentos femeninos utilizó Eva para inducir a Adán a comer. Y comió Adán, pero engañada fue Eva. Y Adán fue incurso en transgresión, seducido por Eva. Pero ahora bien, ¿cuál fue el pecado de Eva? Querer ser como Dios. Arrogantemente, como Satanás, soberbia, como se rebeló porque quería ser como Dios. Y Adán transgredió, desobedeciendo a la instrucción de Dios. Ahora bien, si Adán y Eva pecaron, la Biblia dice
y nos enseña en todo el contexto de Génesis y Apocalipsis, nos muestra que cuando alguien peca y se arrepiente, alcanza misericordia. Y hablando de pecado, yo les dije a ustedes el martes que el problema de la iglesia, como el suyo y el mío amigo, es que no entendemos o creemos que solamente el pecado escandaloso, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el borracho, el ladrón, el asesino, ese es el pecado. No, y yo les expliqué que no solo hacer lo malo es pecado, sino no hacer el bien es pecado. Santiago o Jacobo, hermano también de Jesucristo, escribe y dice en su carta, escrita, el libro, uno de los libros más antiguos de la Biblia, del Nuevo Testamento, 45 años después de Cristo, él dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted y yo tenemos la palabra, si yo conozco la palabra y no comparto la enseñanza de la palabra, estoy en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno no hace pecado. El que no se congrega, el que no hace el bien, el que no ama, está en pecado. Entonces, les expliqué que el alcohólico, para salir del alcoholismo, primero tiene que reconocer que es alcohólico. Que el drogadicto, para salir de la droga, primero tiene. Entonces, cuando reconocemos que el pecado está en nosotros, podemos salir del pecado confesando y apartándonos. En el principio, cuando Eva peca y Adán peca transgrediendo la orden de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que Adán niega el hecho y culpa a otro de su pecado. Y le pasa a Eva. Mira, vamos a verlo acá en el capítulo 3. Dice, cuando tienen una conversación, porque Adán y Eva se esconden. ¿Y se esconden por qué? Porque lo primero que hace el pecado es romper la comunión con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, andaban ellos desnudos. El problema no era el sexo. Ellos fueron creados para multiplicar, para procrear. El problema de ellos fue la desobediencia a una orden de Dios. De ese fruto, de ese árbol del bien y del mal, no deberían comer. Ahí también estaba el árbol de la vida, que es Cristo. Y por eso ellos, cuando pecan, son echados. Estaban en la dispensación de la inocencia y luego, al pecar, entran en una nueva dispensación, que es la conciencia. Recordemos que dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en cuanto a su obediencia a una revelación específica y progresiva de la voluntad de Dios. Entonces, ellos pecan, y lo que dice Adán a Dios, en vez de decirle, bueno, padre, mira, pequé, me arrepiento, perdóname. Si Adán reconoce su pecado y Eva, mira, el problema de la humanidad hubiese sido otro, porque si hubiese resuelto. Vemos cuando Moisés pecó, cuando Abraham pecó, hubo arrepentimiento, y en la gracia nosotros, cuando confesamos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Pero mira la respuesta de Adán a Dios. Dijo, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y lo comí. Él echó la culpa a la mujer en vez de asumir su mea culpa. Entonces, eso nos pasa a nosotros. No reconocemos que estamos en pecado. Porque no robo, porque no mato, porque no soy drogadicto, porque no. No. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Está pecando. Y el pecado rompe, impide la comunión con el Dios Santo. Entonces, por eso es que el mundo está tan dividido, porque la religión y el hombre, que es un producto deformado de Satanás, confundiendo al hombre, que ha impedido esa comunión, porque una verdad media es una mentira disfrazada, y padre de mentira, dice la Biblia, es Satanás, a quien el Señor Jesús dice que es el príncipe de este mundo, el príncipe del cosmos, el príncipe de esta tierra. Quien gobierna acá es él. Ahora bien, la mujer, después que es confrontada, cuando escucha que el hombre le echa la culpa, en vez de decir, bueno, si fue culpa mía, yo comí y le di a él, no, ella tampoco, ella dice, entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la respuesta de la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. El no asumir no te libra del pecado. Cuando nosotros asumimos el pecado, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho y nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. Y por eso es que la iglesia y la humanidad siguen pecado. Y el pecado impide que tú escuches. Dios te habla, Dios te escucha, porque Dios es omnisciente, omnipresente, pero tú no escuchas la voz de Dios y tú no ves. Mira, cuando yo veo unas campañas evangélicas, a veces invitan a un poco de iglesias, y le digo, ¿pero por qué invitar tantas iglesias? ¿Por qué no invitar a los amigos? Porque y hablan de milagros. El evangelista que Dios usa. Mira, ningún evangelista, ningún pastor, ningún hombre hace milagros. Los milagros
los hace Dios. Y el primer milagro que debemos ver, presenciar en una campaña evangelística, en un servicio a Dios, es la conversión de un alma pecadora convertida a Cristo, producto de la confesión y arrepentimiento del pecado. Ahora bien, como les dije, la Biblia es simbólica. La Biblia es simbólica. La Biblia tú no vas a agarrar un texto literal y aplicarlo, porque tienes que entenderlo dentro de un contexto. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración, que conocemos como el Padre Nuestro. Pero es un modelo. No es que tú vas a rezar Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, porque eso es un monólogo. Y se requiere que tú ores a Dios, y orar es un diálogo, conversar con Dios. Cuando tú le dices a Dios, Jesús dijo, Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Entonces la gente lo agarra literal. No puedes orar así, porque esa oración no llega a ninguna parte. Cuando Jesús dejó el modelo es que tú confieses tu pecado. No digas, Señor, perdona mis pecados. ¿Cuál es pecado? Dios es un Dios de cosas específicas. Que estás robando, eres mentiroso, eres chismoso, eres cizañero. ¿Cuál es el pecado que impide tu comunión? No puedes tirar eso así, perdona mis pecados. No, tu pecado es el que impide. Eres mentiroso, eres ladrón. Tienes que confesarle a Dios el pecado que impide. Señor, mira, tengo problemas con el alcohol. No, Señor, soy alcohólico, dependo, mi cuerpo lo pide, ayúdame. Entonces tú ya reconoces que eres alcohólico, ya diste el primer paso para curarte. Ya reconoces que eres drogadicto, ya diste el primer paso. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces usamos el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados. ¿Cuál pecado? El pecado que no se confiesa permanece. Estamos hablando de pecado. Y este es el tema que no le gusta a la iglesia. Este es el tema que no le gusta al mundo. Este es el tema que no le gusta a los predicadores. Los predicadores quieren, para recibir su bonificación de ofrenda y sus diezmos y todas esas cosas, decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. El pastor Alexis González, yo no exijo diezmo a nadie, yo siempre lo he dicho. Yo enseño como dice el apóstol Pablo. Haced vosotros como yo ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana pone algo aparte conforme haya sido prosperado. Tú decides cuánto le vas a dar a Dios. Y el domingo, que es el primer día de la semana, lo llevas a la iglesia. ¿Para qué es eso? Para ayudar al necesitado, los gastos del templo, de funcionamiento, pero no para mantener al pastor. Pero te gusta darle un pastor que te dice, pacta, siembra, mira, da tanto y se recibirás tanto. Y nunca te dice que estás en pecado y que te arrepientas. El pecado que no se confiesa nos tiene atado al mundo. Y seguimos en el mundo, esclavizados. El pecado nos esclaviza. El confesarlo, arrepentirnos, nos libera, nos liberta. Y Cristo dio su vida en la cruz para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces el mensaje de hoy, ¿cuánto nos queda? ¿Como 15? Ok, el mensaje de hoy, y los llevé a mostrarle el príncipe a Eva, allá, se originó cuando en la tierra los ángeles que no guardaron su dignidad, no son demonios, están presos hasta el día del juicio. Los seres que dice en el capítulo 2, los ejércitos de ellos, es que Satanás no era Satanás. Cuando era el querubín protector de esta creación, él se corrompió porque buscó adoración. Y esos seres espirituales lo adoraron. Esos se llaman ahora demonios. Los conocemos como demonios. Ahora él engañó a la humanidad. Mira, esas construcciones de pirámides, de esfinge, de cosas que se ven en el mundo, antiguísimas, fueron creadas por esos seres que no son terrestres, que vinieron como Dios, porque Dios está en todas partes. Él es omnipresente, que está en todas partes, pero Satanás y sus demonios no. Ellos viajan a velocidades luz. Cuando el profeta Daniel estaba orando, no había terminado, y llegó el ángel con la respuesta a velocidades luz, más rápido que la luz. Pero hablando de luz, de 300.000 kilómetros por segundo, no hay nada más rápido en la tierra que la luz. Yo les voy a hablar, comenzamos la semana que viene, si terminamos con el pecado hoy, o cuando terminemos voy a hablarles del cielo, voy a hablarles de ese universo inmenso, voy a hablarles de los multiversos, y todo eso a través de la palabra, todo a través de la palabra. Yo no estoy estudiando a Dios en libros de filosofía o en libros de astronomía, no, a través de la palabra. El Espíritu Santo nos revela esas cosas. Mira, hay profecías que no están en el canon de la Biblia, que llamamos apócrifas, pero que Dios le reveló a hombres mortales, normales, les reveló, porque Dios sabía que había una gran
mayoría o un gran número de hombres que no iban a la Biblia ni a los templos, iban a la ciencia y se les fue revelando poco a poco. Y les puedo hablar y les voy a hablar de ellos, de Michel de Nostradamus, del mismo Leonardo da Vinci, mira, de Julio Verne, un escritor de libros que yo leí, y por ejemplo, de la Tierra a la Luna. Julio Verne en el año 1500 y tanto describió el Apolo 11 cuando llegó a la Luna, y cuando eso no había ni siquiera aviones. ¿Quién le reveló esas cosas? El único que conoce el futuro es Dios. El único que, y Él se lo revela a quien Él quiere. A quien Él quiere. Los profetas del pasado vemos que Dios les revela el futuro. Ya nosotros profetizamos con toda la profecía completa, que es la palabra de Dios, a través aquí en la Biblia. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, estos temas son interesantes. Y así predico yo en la iglesia, así enseño yo, y así doy las clases de teología los sábados. Los que quieran, por favor, bueno, está mi número 0424-864-3096. Entonces, queridos hermanos, el pecado, Adán y Eva no confesaron, no reconocieron, sino que se culparon. Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente. Y por eso fueron echados de la presencia de Dios. Cosa diferente ahora si hubiesen reconocido, confesado y se arrepienten de su pecado. Entonces, así hay mucha gente que como Adán y Eva está en pecado. Como dice Santiago, el que sabe hacerlo y no lo hace es pecado. El pecado mora en nosotros y permanece en nosotros. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si usted en la noche le pide perdón a Dios por el día que transcurrió y en la mañana se para agradecido, orando a Dios, dándole gracias por esa nueva misericordia, usted va a estar siempre en constante comunión espiritual con Dios. Entonces, el pecado impide nuestra comunión. Y lo vemos desde el principio. Queridos hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. Yo los invito al próximo martes a que sigamos acá, y los jueves, todos martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, Dios mediante. Ahora bien, no piense que estoy hablando que el pastor se fumó una lumpia, que no, hermano. Estas son cosas que muchos pastores no las dicen por temor a que la gente se... Mira, no estoy hablándole de que Dios vino de Marte o que Satanás vino de Júpiter, pero hey, este universo que conocemos está hecho en 3 dimensiones, alto, ancho y profundo, pero ahí, según la Biblia, hay otros cielos, hay otras dimensiones, y que Dios se le ha ido revelando a los científicos, las ha ido descubriendo, porque Dios les ha permitido que las conozcan. Entonces, hermanos, no estamos hablando de platillos voladores, no, estamos hablando que nuestro Dios, que hizo ese universo tan grande, y donde hay multiverso, así somos los únicos. Mira, hay seres muy grandes. Y cuando usted y yo seamos... Dice la Biblia que cuando el Señor arrebata a su iglesia, y ya vimos que hubo un arrebatamiento con Enoch, que hubo un arrebatamiento con Elías, pues la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo va a ser arrebatado, Él lo dijo. Y seremos transformados, porque con estos cuerpos no podemos viajar a esas dimensiones desconocidas, a ese universo tan grande, donde Dios nos va a llevar. Fíjense ustedes, en Apocalipsis, cuando Dios, después del reino milenial, Richard, hay algo, hermano y amigo, que nos habla algo tremendamente precioso. Cuando el mundo convertido a Cristo está allá, dice la Biblia que descenderá del cielo la nueva Jerusalén. Y describe, hermano, eso es una ciudad apoteósica. Yo la llamaría nave apoteósica, pero ahí va a descender. Y antes que eso pase, la iglesia va a ser arrebatada y vamos a desaparecer. Nos vamos a encontrar con las nubes. Es algo maravilloso, con la tecnología de ahorita, con los teléfonos celulares, con todo lo que estamos viendo. Hermano, es un mundo que ya no nos imagina. Yo me acuerdo cuando era un niño, veía los supersónicos y salían los teléfonos celulares. Ahora no solo los veo, los tengo. Ahora me veo con mi familia en España con una... Todo esto lo ha permitido Dios, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Ya no hay nada que esté oculto, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia. Que Dios prospere su palabra y que Dios bendiga su vida. Voy a hablarle a los amigos. Quiero hablarle a los amigos. Amigos, muchos de ustedes que no están en una iglesia ha sido por culpa de la religiosidad fanática de los hombres. Yo soy fan de Cristo, pero quien va a convencerlos a ustedes de pecado, de juicio, es el Espíritu Santo, que llegó al día de Pentecostés, que está en cada uno de nosotros. Mi vida en Cristo es maravillosa. Mira, yo no espero que pase la tormenta para que llegue la paz. Yo aprendí en Cristo que tengo paz en medio de la tormenta. Tu tormenta, tu angustia, tu dolor, lo ha permitido Dios para acercarte a Él, Es el momento que depongamos la arrogancia, el egoísmo, y entendamos que hay un Dios que es más grande que nosotros y que hizo todo esto. Y Él quiere que nosotros le conozcamos de verdad y vivamos para su gloria. Yo voy a orar por ustedes, por todos los amigos, incluyendo a Richard, que me acompaña acá, y todos los que me están viendo, porque yo sé que el mensaje de hoy, para muchos están espelucados. Los religiosos van a decir, ay, ese pastor está loco, está hablando ya de cosas. No, esto está en la Biblia, hermano.
Ejército de ellos está en la Biblia. El pecado de Adán y Eva está en la Biblia. ¿Cuál fue el pecado del querubín protector? ¿Por qué es príncipe? Porque el Señor Jesús lo dice, que Él es el príncipe de este mundo. Es Satanás, es el que gobierna, es el que rige. La iglesia no está bajo su régimen. Cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando usted, amigo, viene a Cristo, ya no está en este mundo, pero no es del mundo. Es parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Padre, te ruego por los amigos. Señor, te pido por ellos, Señor, para que tu misericordia los toque y los alcance. Y ellos que me ven y me escuchan te puedan conocer y vivir para tu gloria. Señor, llénalos de tu paz, de tu amor, y a tu iglesia, a tu cuerpo, no permitas que Satanás le robe el gozo del Señor, que eres tú en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por todo. Hermanos, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden nuestro número de contacto, pueden escribir después a cualquier hora por WhatsApp, 0424-864-3096, y también por mensaje de texto. Doy clases de teología los sábados, son gratuitas, te vas a gozar, vas a aprender muchísimo. También cualquier pregunta que tengan de este tema, a la hora que sea, escríbame por WhatsApp o por mensaje de texto, yo gustosamente les contesto y compartimos. Que Dios prospere su palabra y que Dios bendiga sus vidas. De verdad que sí. Señor, llévanos en paz, en bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hasta el próximo martes. Feliz fin de semana para todos ustedes.